Estaba de pie en el salón parroquial de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, clara como el agua, con la barbilla en alto y los ojos clavados en los míos. El mejor regalo para mi boda, dijo ella, sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. La sala se quedó en silencio. Las sillas plegables, los manteles blancos, una bandeja a medio terminar de polvorones de azúcar. Esperé a que mi esposa se reitera, restándole importancia. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Carmen asintió. Ese fue el momento. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pequeño y ordinario asentimiento que se sintió como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de mi pecho. 3 semanas después, estarían en ese mismo salón, con las voces alzadas, las caras rojas, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo pudo desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, todo lo que hice fue respirar hondo y contar hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Solo miré a Elena, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y su carpeta de planificación de boda apretada contra el pecho como un escudo, y dije: «Está bien». Ella parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. Ahora, permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Tomás Gallegos. Tenía 54 años esa primavera y vivía en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Había sido electricista la mayor parte de mi vida. 34 años de madrugones, sótanos fríos y manos que nunca dejaban de zumbar del todo. Incluso cuando intentaba dormir, mis nudillos estaban gruesos y mis dedos medio entumecidos por años de pelar cables y apretar bornes. Carmen y yo llevábamos casados 12 años. Ella vino con una hija, Elena, que tenía 16 años cuando la conocí. Su padre biológico se había ido hacía mucho tiempo. Yo no intenté reemplazarlo, simplemente estuve allí. Recogidas del instituto, pinchazos de neumáticos, prácticas de conducir en el aparcamiento del centro comercial. Le enseñé a aparcar en línea con mi vieja furgoneta, con mi pie sobre el freno y mi voz calmada. Incluso cuando golpeaba el bordillo. Al principio solía llamarme Tomás, luego papá, y después, en algún momento del camino, dejó de llamarme de cualquier forma. La casa, nuestra casa, estaba en una calle tranquila con madroños y buzones relucientes. Yo había pagado la entrada. Mi nombre estaba en la hipoteca, y el de Carmen también. A Elena le gustaba llamarla la casa familiar, especialmente cuando hablaba de organizar meriendas pre-boda y cenas de ensayo allí. La boda se había apoderado de todo. Fincas, catering, floristas. La voz de Elena por el altavoz mientras Carmen caminaba de un lado a otro de la cocina, asintiendo, sonriendo, diciendo: «Por supuesto, cariño». Yo pagué la mayor parte sin quejarme. Eso es lo que uno hace. Me decía a mí mismo. Inviertes en la gente a la que amas. La reunión en la iglesia debía ser sencilla. Recuento final de invitados, plano de las mesas, quién se sentaba con quién. Elena estaba al frente con su carpeta, pasando páginas como una jefa de proyecto. Entonces se aclaró la garganta. «Solo hay una cosa más», dijo, mirando primero a Carmen y luego a mí. «No quiero que haya ninguna situación incómoda el día de mi boda». Carmen se removió en su silla. Conocía ese gesto. Lo hacía cuando no quería elegir bando. Elena continuó. «La gente podría confundirse. Quiero decir, no eres realmente mi padre». Asentí una vez. Esa parte no dolió tanto como ella probablemente pensaba. «Y sinceramente», dijo ella, «significaría mucho si simplemente dieras un paso atrás». Por completo. Esperé. Ella tomó aire y terminó. «El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre». Miré a Carmen.
12 años de matrimonio, cuentas bancarias compartidas, mañanas tranquilas de domingo. Busqué en su rostro algo. Cualquier cosa. Ella asintió. Recuerdo haber notado que fuerte sonaba el reloj de la pared después de eso. Tic, tic, tic. Está bien, dije de nuevo. Esa noche, preparé una pequeña bolsa de lona. Unos vaqueros, camisas de trabajo, mi cepillo de dientes. Dejé el resto. Las fotos familiares, el sofá que había arreglado 2 veces, los estantes del garaje que construí con mis propias manos. Carmen observaba desde el umbral del dormitorio. Tomás. Dijo, como si fuera a añadir algo más, pero no lo hizo. Dejé las llaves de la casa en la encimera, justo al lado de la carpeta de la boda. Dormí en mi furgoneta esa primera noche, aparcado detrás de una gasolinera en la A6. El olor a café y bollería industrial salía cada vez que se abría la puerta de la tienda. Me senté allí con un vaso de café malo, con las manos envolviéndolo, mirando a la nada. Por la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes, llamadas perdidas, textos confusos. Elena preguntando qué intentaba tramar, Carmen preguntando dónde estaba. No respondí. En su lugar, fui a trabajar, tiré cable, apreté tornillos, hice mi trabajo. El mundo no se acabó solo porque mi matrimonio lo hubiera hecho. Durante el almuerzo, me senté en la furgoneta y miré la aplicación del banco en mi móvil. Los pagos de la hipoteca que había hecho durante años, la póliza de seguro a mi nombre, la escritura que había firmado sin pensarlo mucho en su momento. Desaparece, pensé. Muy bien, lo haría. Pero desaparecer no significaba esfumarse en el aire. Significaba retirarme con cuidado y dejar que todo aquello en lo que ellas se apoyaban sintiera el peso de esa ausencia. Arranqué el motor y conduje hacia el centro, hacia una vieja oficina inmobiliaria con un cartel descolorido por el que había pasado 100 veces antes. No estaba enfadado. Todavía no. Simplemente había terminado. No fui directamente a la inmobiliaria. Pasé por delante una vez y luego di la vuelta a la manzana, con el intermitente haciendo clic como si marcara el ritmo de mis pensamientos. No estaba temblando, lo cual me sorprendió, pues siempre asumí que algo así vendría acompañado de gritos, furia o una puerta destrozada. En cambio, me sentía vacío, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y se hubiera olvidado de rellenarme. Me detuve en una gasolinera Cepsa, llené el depósito y me quedé allí sentado más tiempo del necesario. Un hombre mayor en el surtidor de al lado me hizo un gesto con la cabeza, ese tipo de mirada que compartimos los hombres de nuestra edad. Sin palabras, solo un reconocimiento. ¿Sigues aquí? ¿Sigues respirando? Miré mi teléfono otra vez. Otro mensaje de Carmen. Tomás, esto ya ha ido demasiado lejos. Tenemos que hablar. Escribí una respuesta, la borré y volví a escribir. Luego bloqueé la pantalla y deslicé el móvil en la consola. Hablar era lo que ellas habían hecho. Decidir sin mí, asentir. A media tarde, me encontré aparcado frente a una sucursal de CaixaBank en Pozuelo. El edificio de ladrillo se veía igual que siempre, con sus carteles en la puerta y un banco al lado de la entrada. Llevaba operando allí desde antes de conocer a Carmen. Dentro, el aire olía tenuemente a limpiador de suelos y tóner de impresora. Una joven en el mostrador me sonrió de forma profesional. Necesito revisar unas cuentas, dije. Las que tenemos en común. Ella asintió y me pidió el DNI. Todo era tan calmado y ordinario que resultaba extraño, la vida seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Revisamos el papeleo. La cuenta corriente, los ahorros y la cuenta que usábamos para los gastos de la boda. No cerré nada todavía. Solo hice preguntas, tomé notas y escuché. Al salir, me senté en el banco de la calle un minuto y vi los coches pasar. Me sentía mucho más viejo que esa mañana.
Esa noche me quedé en un hostal barato de carretera cerca de la M40. Paredes beige y una cama que se hundía en el medio. Me quedé tumbado mirando al techo, pensando en la casa, en cómo crujía el tercer peldaño de la escalera y en el olor del champú de Carmen que aún flotaba en el baño. Pensé en Elena a los 16 años, con los nudillos blancos apretando el volante mientras yo la guiaba en su primer giro a la izquierda. Tranquila, le había dicho. ¿Tienes tiempo? Lo tenía. A la mañana siguiente, volví a la casa mientras Carmen estaba trabajando. Usé la llave de repuesto que aún guardaba y caminé por habitaciones que de repente se sentían como un decorado, como si estuviera invadiendo mi propia vida. Recogí algunas cosas más. Mi caja de herramientas, una foto enmarcada de mi padre y la chaqueta de pana que usaba cada otoño. No toqué nada que gritara marido. Ni el álbum de bodas, ni las tazas a juego, ni la manta del sofá que tanto le gustaba a Carmen. En la encimera de la cocina, la carpeta de la boda seguía exactamente donde la dejé. Notas adhesivas, pestañas de colores, todo organizado al minuto. La cerré suavemente. Para cuando Carmen llegó a casa esa tarde, mi lado del armario estaba vacío. Ella se quedó allí con los brazos cruzados. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. Lo voy a hacer, respondí. Nos estás castigando. La miré entonces, de verdad. Las líneas alrededor de su boca, la forma en que evitaba mis ojos. No, dije. Solo estoy dando un paso atrás, como queríais. Ella abrió la boca y la cerró. Elena no quería decir. Lo dijo en serio, sentencié. Y tú estuviste de acuerdo. Fue entonces cuando su rostro cambió. No de ira, ni de tristeza, sino de incertidumbre, como si finalmente se diera cuenta de que algo se había puesto en marcha y no podía detenerlo. Durante los días siguientes, las llamadas aumentaron. Elena dejaba mensajes que oscilaban entre la furia y el pánico. No puedes irte así, decía en uno. ¿Sabes cómo queda esto? Los mensajes de Carmen eran más silenciosos. Podemos arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Estás haciendo daño a todo el mundo. No respondí. En su lugar, me reuní con David, un agente inmobiliario al que conocía de hace años. Nos sentamos en su pequeña oficina con una jarra de café quemado entre nosotros. ¿Hablas en serio?, preguntó, revisando los documentos. Muy en serio. Él se echó hacia atrás y me estudió. ¿Venta rápida? Venta limpia, dije. David asintió. Firmar el acuerdo de venta se sintió más pesado de lo que esperaba, no porque dudara, sino porque lo hacía todo definitivo. La casa se vendería. Los planes de boda vinculados a ella se desmoronarían. Lo sabía. Esa noche, Carmen apareció en el hostal sin avisar. Llamó a la puerta hasta que abrí. Estás destruyéndolo todo, dijo con los ojos brillantes. ¿Para qué? Para mí mismo, respondí, sin levantar la voz. Ella soltó una risa seca y amarga. ¿Crees que esto terminará bien? Creo que terminará, sinceramente, dije. Me miró como si ya no me reconociera. Quizás no lo hacía. A la mañana siguiente, el cartel de se vende apareció en el jardín. Por la tarde, mi teléfono explotó. Elena gritaba, Carmen lloraba. Alguien de la finca donde se iba a celebrar el banquete llamó confundido, preguntando quién tenía todavía autoridad para aprobar los pagos vinculados a la propiedad. Dejé que sonara. Desaparece, habían dicho. Estaba haciendo exactamente eso. En silencio, legalmente, pieza por pieza. Y cuanto más me alejaba, más me daba cuenta de cuánto de su mundo había estado sosteniendo yo solo sin recibir nunca un gracias. Esa comprensión no se sentía como una victoria. Todavía no.
Se sentía como si el suelo se moviera bajo los pies de todos, incluidos los míos. Al final de esa semana, comprendí algo que no sabía cuando hice la maleta. Desaparecer no era un acto único. No era un portazo ni un adiós dramático, era una serie de ausencias silenciosas, de pequeños soportes retirados uno a uno, como quitar los clavos de una tabla y ver cómo finalmente se dobla bajo su propio peso. La casa se publicó en el portal inmobiliario un jueves. David me envió un mensaje con el enlace. Fotos luminosas, ángulos amplios. El césped se veía más verde de lo que recordaba. Me quedé mirándolo mucho tiempo, intentando sentir algo. Arrepentimiento, triunfo, lo que fuera. Pero sobre todo, me sentía cansado. Esa noche, en el hostal, el móvil volvió a vibrar. Carmen. Elena está destrozada. Dice que la estás humillando. Puse el teléfono boca abajo. A los pocos minutos vibró de nuevo. Tomás, por favor. Hablemos. Solo ven a casa. Casa. La palabra se sentía extraña ahora, como si ya no me perteneciera. Pensé en el primer invierno en esa casa. Cómo me levantaba temprano para quitar la nieve de la entrada antes de ir a trabajar para que Carmen no resbalara. Cómo arreglé la caldera yo mismo para ahorrar dinero. Cómo Elena traía a sus amigos y se reían a carcajadas en la cocina, sin preocuparse nunca por las facturas, la calefacción o quien hacía que todo eso fuera posible. A la mañana siguiente, fui al registro de la propiedad. Era un edificio de hormigón con luces fluorescentes que hacían que todo el mundo pareciera enfermo. Tomé un número y esperé. Cuando llegó mi turno, la funcionaria revisó la escritura en su pantalla, leyó los nombres y el mío aparecía primero. Asentí. Al salir, me senté en la furgoneta y apoyé la frente contra el volante. Por un segundo, solo un segundo, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. Entonces sonó el teléfono. Esta vez era de la finca de la boda. Señor Gallegos, dijo una mujer, educada pero firme, llamamos porque parece haber una confusión sobre el uso de la propiedad para la cena de ensayo. No hay confusión, dije. La casa se está vendiendo. Bueno, respondió ella con cautela, sin la confirmación del propietario y el seguro en regla, no podemos proceder. Lo entiendo, contesté. Cuando colgué, me temblaban las manos. No de miedo, sino de adrenalina, porque ahora era real. Las consecuencias iban más allá de mensajes enfadados, ahora afectaban a la realidad. Esa tarde volví al trabajo. Me subí a una escalera en un centro comercial y recableé un panel de iluminación. Mis manos se movían en piloto automático. Pelar, trenzar, tapar. Mi cuerpo sabía qué hacer, incluso cuando mi mente no. Elena me escribió directamente esa noche. Estás arruinándolo todo. Siempre haces lo mismo. Haces que todo gire en torno a ti. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se borraron. Pensé en la noche que me llamó desde la universidad llorando porque su coche no arrancaba. Conduje 2 horas bajo la nieve para recogerla. No lo dudé ni un segundo. Eres mi héroe, me había dicho entonces. No respondí. En su lugar, llamé a mi agente de seguros. Ella conocía mi voz. Tomás, ¿va todo bien? Voy a vender la casa, dije, necesito hacer unos cambios. Al final de la llamada, otro hilo se había soltado silenciosamente. Esa noche, Carmen apareció de nuevo. Esta vez no llamó, se quedó fuera de mi furgoneta en el parking del hostal mientras yo estaba al volante con el motor apagado. Estás haciendo daño a Elena, dijo a través de la ventanilla abierta. Yo no empecé esto, respondí. Eres su padre, insistió ella. Lo era, dije suavemente, hasta que dejé de serlo. Ella apretó la boca. ¿Estás disfrutando con esto? Negué con la cabeza. Estoy sobreviviendo a esto.
Ella se acercó más. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. La miré fijamente. Eso ya lo decidisteis vosotras. Solo que no pensabais que yo lo aceptaría. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. La primera oferta por la casa llegó 2 días después, un poco por debajo del precio de salida. David me llamó con cautela. Podemos hacer una contraoferta. Aceptada, dije. ¿Estás seguro? Sí. Al colgar, sentí un peso en el pecho. No era pavor, era finalidad. El vestido de novia de Elena todavía estaba colgado en el armario de la habitación de invitados. Yo mismo había ayudado a instalar la barra. Lo imaginé allí, esperando un día que se alejaba más con cada firma que yo estampaba. La venta se cerró un martes por la mañana. Lo sé porque recuerdo el sonido que hizo el bolígrafo al firmar la última página. Un suave rasguño, nada dramático. David deslizó los papeles hacia mí y dijo: Eso es todo. 12 años de hipoteca, 12 inviernos quitando nieve y 12 veranos segando el césped mientras Elena se sentaba en el porche mirando el móvil. Todo se había ido. Salí de la notaría a un aparcamiento lleno de coches normales. La vida seguía moviéndose, ajena a que algo que yo había construido ya no era mío. David me dio una palmadita en el hombro y me preguntó si estaba bien. Lo estaré, respondí. Las llamadas empezaron antes de que llegara a la esquina. Carmen fue la primera. ¿Qué has hecho?, exigió sin aliento. He vendido la casa. No puedes. Lo he hecho. Se quedó callada y luego su voz se volvió más suave. La finca de la boda me acaba de llamar. Me imaginé que lo harían. Me dijo que habían cancelado la cena de ensayo porque no podían seguir adelante sin la propiedad. Visualicé la carpeta de Elena, sus pestañas de colores y sus cronogramas planeados al minuto. La imaginé en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja intentando mantener la voz firme. Lo siento, dije, y lo sentí de la única manera que aún importaba. Estás destruyendo su sueño, dijo Carmen. No, respondí, me estoy retirando de él. Para la tarde, el florista había cancelado. La orquesta hizo lo mismo. El catering dejó un mensaje preguntando quién era ahora el responsable del saldo pendiente. Elena me llamó desde un número que no conocía. ¿Has vendido la casa?, gritó, ¿estás loco? Os advertí que iba a desaparecer, dije con calma. Lo has hecho a propósito. Sí, ahí estaba la verdad, finalmente al descubierto. Estás arruinando mi boda, lloró ella. Cerré los ojos. Por un momento, casi la vi como cuando tenía 8 años, agarrada de mi mano en el aparcamiento de un centro comercial, con miedo a perderse. Esto no es una venganza, dije, son consecuencias. Ella colgó. Esa noche, Carmen vino al hostal de nuevo. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos. Está avergonzada, dijo, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabía que yo existía, también, respondí, hasta que no quisisteis que fuera así. Carmen me miró con los ojos rojos. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Yo nunca pensé que asintieras, dije. La habitación se quedó inmóvil. 2 días después, el comprador organizó una jornada de puertas abiertas. Carteles en el jardín, globos en el buzón y extraños caminando por las habitaciones donde había transcurrido mi vida. Elena apareció durante una de las visitas. Yo no estaba allí, pero los vecinos me contaron después. Gritos, portazos y una mujer llorando en los escalones de la entrada mientras la gente fingía no mirar. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Tomás, soy Ricardo, tu vecino. Solo quería saber cómo estás. No parece correcto que no estés por aquí. Me quedé mirando ese texto más tiempo del que debería.
Un vecino había notado mi ausencia antes que mi propia familia. La boda se pospuso oficialmente el lunes siguiente. Elena publicó un mensaje vago en redes sociales sobre personas tóxicas y poner límites. Carmen dejó de escribirme por completo. Me mudé del hostal a un pequeño piso de alquiler a las afueras. Un dormitorio, paredes finas y un balcón apenas lo suficientemente grande para una silla. La primera noche allí, me senté en esa silla y escuché el murmullo del tráfico. Sin gritos, sin planes de boda, sin carpetas. Solo silencio. Pero el silencio ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Sabía que pensaban que la historia había terminado, que ya había dejado claro mi punto y que ahora me desvanecería en el fondo como querían. Se equivocaban. Porque mientras la casa estaba vacía, algo más estaba tomando forma. No estaba dejando el caos atrás, estaba dejando la verdad. Y pronto no tendrían más remedio que abrir la puerta y enfrentarla. Los compradores tomaron posesión de la casa un viernes por la mañana. No fui mientras se mudaban, no era necesario. Ya había estado allí a principios de semana, a solas con las habitaciones desnudas y el aire oliendo a polvo y limpiador de limón. Caminé por la casa una última vez, despacio, sin tocar nada, escuchando el eco de mis pasos como si estuviera en el recuerdo de otra persona. Llevé una caja. No pesaba mucho, solo papel. La puse sobre la encimera de la cocina, justo donde Carmen solía dejar las facturas y Elena desplegaba sus carpetas. La encimera aún tenía un pequeño arañazo de aquella vez que se me cayó un destornillador años atrás. Siempre quise lijarlo, pero nunca saqué tiempo. Dentro de la caja había un solo archivador negro, grueso, de los que usan los contables. En el lomo, con letras de imprenta, escribí: lo que desaparece. Dentro había pestañas limpias y etiquetadas. Pagos de hipoteca, seguros y suministros, educación y gastos médicos, gastos de boda, extras. Cada sección contenía copias, recibos, extractos bancarios y notas de mi puño y letra con fechas e importes. Sin opiniones, sin insultos. Solo hechos. Encima del archivador puse un sobre dirigido a Elena. Me quedé allí mucho tiempo después de dejarlo. Lo suficiente para sentir el peso de los años sobre mis hombros. Luego me fui sin decírselo a nadie. La llamada llegó esa tarde. No fue Carmen, fue el prometido de Elena, Marcos. Un hombre educado y callado. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz tensa. Ábrelo, respondí. Hubo una pausa, el sonido del papel moviéndose y un suspiro profundo. Madre mía, murmuró él. Carmen también debía de estar allí, porque podía oírla llorar de fondo. La voz de Elena se alzó, aguda y en pánico, diciendo que aquello era una manipulación planeada. Lo he documentado, dije, hay una diferencia. Estás intentando avergonzarnos, sollozó Carmen. Estoy diciendo la verdad, respondí, públicamente por primera vez. Estaban en la casa vacía, con los vecinos pasando por delante. Imaginé a Elena pasando las hojas, deteniéndose en números que nunca había notado. La hipoteca mensual de 1.250, el depósito de la finca de 14.900, el florista, la música. Todo pagado desde la misma cuenta. En extras incluí lo que ella había olvidado. El dinero para gasolina de sus viajes en la universidad, los deducibles del seguro y aquel invierno en que cubrí su alquiler cuando su compañera de piso la dejó tirada. Al final estaba la carta. Una sola página. Elena, me pediste que desapareciera. Esto es lo que desaparece cuando lo hago. No hay ira en esto, solo cuentas. Espero que el día de tu boda siga siendo hermoso. No estaré allí para verlo. Tomás. Oí a Marcos respirar pesado por la línea. ¿Sabías todo esto?, le preguntó a Elena. El silencio de ella fue más ruidoso que cualquier grito.
Los vecinos se congregaban en la acera. Ricardo, con los brazos cruzados, fingía mirar su móvil mientras escuchaba. Alguien susurró, alguien sacudió la cabeza. Tomás, por favor, dijo Carmen con la voz quebrada, ya has dejado claro tu punto. No he dejado claro nada, respondí, he respondido a una petición. Elena gritó entonces, un sonido crudo y furioso, y colgó. Más tarde, Ricardo me contó que Elena lanzó el archivador por la habitación y los papeles volaron como hojas secas. Marcos los recogió uno por uno. Por la noche, la historia ya se había extendido entre amigos de la iglesia y posibles invitados. No había rumores que corregir, la verdad estaba tabulada y etiquetada sobre la encimera. Esa noche no le cogí el teléfono a Carmen. Me senté en mi balcón de alquiler y vi cómo el cielo se ponía del color del cobre oxidado. Por primera vez en semanas, mis manos no temblaban. No me sentía victorioso, me sentía limpio. A la mañana siguiente llegó un correo de Marcos. No lo sabía. Lo siento. No creo que estemos listos para casarnos. Carmen me envió un último mensaje. Ojalá hubieras luchado más. Le respondí con una frase. Lo hice, en silencio, durante años. Fue lo último que le dije. El tiempo pasó. El verano dio paso al otoño. Me establecí en un ritmo. Café a las 5:30, trabajo constante y un cansancio honesto. Ya no había tensión zumbando en las paredes. Ricardo vino a verme en octubre. Me dijo que mucha gente se dio cuenta de lo que hice. No por la venta, sino por la verdad del archivador. Entendí que el respeto no se anuncia, aparece cuando todo lo demás se cae. Carmen vino una última vez cerca de Navidad. Pareces diferente, dijo mirando mi pequeño salón. Lo soy. Espero que seas feliz, dijo ella. Estoy en paz, respondí. Se fue sin decir nada más. Ese invierno compré una casa pequeña, solo para mí, pagada al contado. La primera noche me senté fuera con un té y vi ponerse el sol. Pienso en Elena a veces, con una tristeza distante. Espero que aprendiera algo. Pero eso ya no es asunto mío. Me llevé mi dignidad, mi tiempo y la verdad de quién soy. Me pidieron que desapareciera. Lo que nunca entendieron es que cuando echas a alguien que lo ha estado sosteniendo todo en silencio, no solo pierdes a esa persona. Pierdes también el peso que esa persona cargaba por ti. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.